Buenas noches, Murcia. Buenas noches, Feria del Libro de Murcia. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a la Feria Bonica. Ana, bienvenida a la Feria Bonica. Ya sabes que ya eres miembro de la Feria del Libro de Murcia desde este viernes y 13. Hay la de cosas que están ocurriendo este viernes. Pero bueno. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que estoy encantada de venir. Es la primera vez que vengo. Qué ambiente, qué buena organización. Me está encantando. Así que estoy feliz de formar parte de la feria, la verdad. Sí, fíjate que hasta por ponernos cosas difíciles saboteamos los trenes. Bueno. Has llegado bien. Gracias por pegarte esta paliza, por estar con nosotros. Merece la pena un montón. Gracias. Estoy muy contenta. Oye, vamos a empezar por la parte fácil, aunque eres una autora que tiene ya cuatro libros, ¿3? Más. ¿Sí? Tengo más, porque llevo... Pues hay algunos que te he perdido la Yo llevo publicando desde 2013, llevo ya 10 años. Entonces, pues he publicado novela histórica, un poquito de realismo mágico, me he movido al tema del premio Minotauro y ahí quedé finalista, y luego he vuelto a la novela histórica con Luz de Candela. Sí, en la histórica y en la ciencia ficción, porque no es fantasía, es más bien ciencia ficción. Sí, bueno, es un híbrido ahí entre las dos cosas, pero está ahí. Pero ves, el realismo mágico te tenía perdida. Bueno, esos 10 años ya publicando da para empezar a hacer un nombre. Sí, además tuve la oportunidad de colaborar con la serie Acacias 38 porque pude adaptar la precuela de la serie de televisión, o sea que bueno, he hecho distintas cosas y la colaboración con el audiovisual también muy interesante, o sea que... Bien, empezamos así en materia y empezamos por la parte dura. ¿A ti te gusta la novela histórica? ¿Te gusta ese marco que necesitas para desarrollar prácticamente toda tu carrera? Porque, bueno, sí, has hecho realismo mágico, no te lo tenía perdido. Este proyecto de Cicarón, del que luego nos comentas alguna cosita, pero hoy venimos a hablar de esta Luz de Candelas. Bueno, espérate, vamos a empezar por el principio. Sitúanos tú la novela, luego te voy a... Sitúanos la novela, sí. Pues mira, es una novela histórica diferente. Las personas que la han leído me han dicho que es muy original, que tiene un poco de todo, porque es una novela que a pesar de que se mueve a partir del 2 de mayo de 1808, que es un momento muy épico para Madrid, es pura novela histórica, ¿no? Al estilo de Pérez Reverte y al estilo de estas novelas históricas que nos gustan. Tiene partes que son muy tiernas, muy emotivas, por ese personaje niño que aparece en la portada, y tiene partes muy divertidas, porque el personaje de Luis Candelas, que es el protagonista, pues hace que el tiempo como que explote por los aires, ¿no? Es un aventurero y consigue revolucionar a todo el que está a su alrededor, y entonces se montan unas escenas muy vibrantes, muy apasionadas y muy divertidas, ¿no? Las fugas de la cárcel, los robos, las conspiraciones, la parte del espionaje, pues tiene su lado que también... Sí, pero tú empiezas con una situación... Vamos a ver, sí, vale, el 2 de mayo, vale, principios del 19, como estábamos diciendo antes, se monta la Marimorena, pero tú nos creas a un personaje que para mí me resulta muy curioso un poco, porque me traes en esa España iletrada a un ser muy culto, a una persona que es amante de letras, que es... Y luego es un contraste muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí, la novela, lo chulo que tiene también es que la figura de Luis Candelas, como tú lo ves vestido de bandolero, pues te imaginas una especie de Curro Jiménez, pero más bien era más parecido a Arsenio Lupin, una Arsenio Lupin española, muy carismático, lo que dices, muy culto, porque era un chaval que venía de una familia burguesa, que estuvo en los Reales Estudios de San Isidro con la mejor educación posible, y que no paraba de leer. O sea, el libro también es una historia como de amor a los libros, donde las librerías en el Madrid antiguo tienen mucho peso, y los libreros, hay libreros muy valientes que desafían la censura, que traen libros prohibidos, y entonces pues ese amor a los libros es lo que convierte a Candelas en un personaje muy teatrero,
muy teatral, muy celebrity, ¿no? Yo digo que es como una de las primeras celebridades del siglo XIX y es una historia muy sobre la fama y sobre cómo cultivar la fama, ¿no? En el Madrid, en el espacio público. Entonces tiene mucho de eso, la verdad. Pero tú creas además a todo un galán, pero no es... Totalmente. Roza en algunos momentos casi el galán de Culebrón de... Bueno, él también cultivaba eso porque le daba beneficios, ¿no? O sea, es un personaje que despertaba mucho la admiración de los hombres y también el deseo de las mujeres, ¿no? Y en eso residía parte de su encanto, ¿no? Aparte de lo divertido que era y de los espectáculos que montaba, porque él lo que hacía era montar espectáculos en la calle. O sea, hay un momento en que Zorrilla lo está mirando y dice, ya quisiera yo por un día en el teatro conseguir lo que consigue Luis Candelas un día solo en la calle, ¿no? Porque logra movilizar a su alrededor a todo Madrid y monta el espectáculo para que lo vean. Él lo que quiere es que lo vean, que lo admiren y atraer la atención de la policía para que lo encierren y para luego fugarse. O sea que esa es la dinámica de él para ir creando una reputación de como que es invulnerable, ¿no? De que es invencible. Entonces es muy divertido ver, digamos, la trastienda, la parte de atrás de cómo él va montando todo eso y cómo al final la gente se lo cree y están como locos detrás de él, ¿no? Cuéntanos un poquito. Te voy a dar la opción para que lo hagas en el orden que tú quieras, ¿vale? Yo te voy a pedir que nos cuentes un poquito qué realidad histórica hay detrás de Luis. Y aparte te voy a pedir que, porque es una cosa que desde el jueves pasado, desde el viernes pasado, cuando tuve el placer de poder hablar con Elia Barceló, me gustó, pues me dijo que ella lo hacía y dije, pues qué bonito y que a la vez qué puñeta también para el autor, me gusta, me lo voy a copiar. Digo, que nos leas un pequeño fragmento de tu novela, de esas de los que dices, mira, como llegues a este punto y lo leas, no vas a soltar el libro. Que jamás te va a dejar la miel en los labios, ¿vale? Me puedes contestar en el orden que tú quieras. Vale. Pues mira, la parte histórica de Candelas, como por suerte siglo XIX, no es tan difícil de investigar como en otras novelas que yo tengo, que es medieval o que es ese momento de historia antigua de los celtas, ¿no? En el siglo XIX sí que tenemos fuentes históricas fiables, ¿no? De Candelas se conservan las fichas de la cárcel, de cuando estaba preso, el tema de las fugas. En el Archivo Histórico Nacional está la causa, el juicio de Luis Candelas, y de ahí se puede sacar mucho del Candelas histórico. Luego está la leyenda de Luis Candelas y luego, por supuesto, también la parte de Zorrilla, porque Zorrilla hizo unas memorias muy divertidas al final de su vida que se llaman Recuerdos del Tiempo Viejo, donde él contaba pues todo el tiempo que él estuvo en Madrid y un poco pues cómo fue el estreno del Tenorio y cómo lo fue escribiendo. Entonces, pues en las fuentes históricas están ahí, ¿no? Luego la relación, es verdad que la relación entre ellos, esa relación tan tierna como de hermano mayor, hermano menor, del ídolo y el fan, esa parte tiene un poco más de fantasía, pero es verdad que vivían muy cerca y que tenían amistades comunes, o sea que es perfectamente verosímil. Y luego, pues, si quieres que te lea un pedacito, pues buscamos un pedacito que podamos... Sí, pues que además he descubierto lo placentero que es ponerles en ese pequeño brete, decir, ¿qué sección, qué elijo? Bueno, yo creo que los principios, los novelistas históricos los cuidamos mucho, ¿no? Sí, o sea, tienen que ser es el caso, explosivos y que de alguna manera pues enganchen al lector y que contengan todo lo que contiene la novela, ¿no? Esos es los ingredientes, ¿no? Entonces, te voy a leer un pedacito del final del prólogo. ¿Del prólogo? Eso es trampa, el prólogo no lo has escrito tú. No, del prólogo no, bueno, del prefacio. Sí. Vale. Entonces, pues aquí lo que le pasa a Zorrilla, su gran problema, su gran desgarro, es que, esto no lo sabe casi nadie, el padre de Zorrilla era jefe de la policía de Madrid, era alcalde de Madrid y jefe de la policía. Y entonces pues está obsesionado con cazar a Candelas y con encerrarlo. Y entonces pues tiene ese conflicto que es universal entre la familia de la que uno viene y luego la familia escogida, que son los amigos, ¿no? Y está todo el rato, pues, también está entre absolutistas y liberales. Es como un topo, como un agente doble de 10 años que está metido en unos y en otros, ¿no? Y siempre está, pues, callado y pasándolo mal, ¿no? Entonces, pues
Pues aquí llega un momento en que él libera a Candelas y Candelas se lo lleva con él. Y entonces dice: acaba de dejar la trena sin un duro en el bolsillo, pero actúa como un día cualquiera de su vida. Decido que voy a hacer como si nada. Borraré de mi memoria todo lo que he oído. Me convenceré de que Espoz y Mina no es quien yo me pienso, porque él ha escuchado cosas que no debía escuchar. Lo olvidaré para siempre, ya no es asunto mío. Obviamente descubrimos en la novela que no lo puede olvidar en ningún momento, que está siendo testigo de secretos que le pueden costar la vida a unos y a otros. Iremos a la taberna del Cuclillo, dice Candelas, allí me tratan bien. En la calle Imperial tiene Candelas un taburete a su nombre. A un mozo como él le sobran los amigos. Y allí me va a contar qué ha sido de su vida desde el principio, en 1808, durante el día más sangriento y heroico de Madrid. Ahí es donde arranca la novela con toda la fuerza que tiene la novela histórica, ¿no? Dice, se pone la máscara y me tiende a mí la otra, porque es una historia sobre el teatro, sobre personajes. Venga, vamos, póntela. Mis manos tiemblan. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Pepe. Pepe Moral. Miento, porque él no le quiere decir que es el hijo de Zorrilla, para que no lo pillen. Moral es el apellido de mi madre, pero me da tanta vergüenza que me pongo colorado. A mí me han dicho siempre que no se miente, pero ya me confesaré luego, si acaso. Ahora ya somos amigos, sonríe Candelas. Yo me oculto tras la máscara, recojo mis hábitos de fraile, porque están disfrazados, porque es carnaval, y salgo a las calles madrileñas convertido en el espía que nunca quise ser. La verdad es que sí que es un comienzo impactante y es una cosa que dices, tengo que seguir. Además es que claro, el 2 de mayo tiene esa magia épica, por un lado, la de un pueblo que se harta y decide levantarse, y luego esa magia romántica que le hemos ido añadiendo, que en parte viene de las leyendas, que todas tienen algo de realidad y que de alguna forma vienen acompañándonos. Aunque no seamos madrileños, yo creo que Madrid aquí es un personaje más, ¿no? Como se suele decir. Suele ocurrir es un Madrid en llamas, un Madrid muy apasionado, donde están pasando muchas cosas, es un tiempo de cambio, los liberales ven su oportunidad de cambiar las cosas, de hacerse con el poder y de que toda esa etapa tenebrista pase a la historia, ¿no? Con los viejos estamentos de la nobleza, el clero, etcétera. Entonces, hay una lucha constante por el progreso y por la ilustración. O sea, Candelas es un ilustrado y él lo que está es en colaboración con los libreros para traer libros de Francia, para traer libros de Inglaterra y un poco pues traer las ideas científicas, la tecnología y que España se modernice. Entonces hay también una lucha por el progreso y una lucha por el futuro, que a mí me parece muy bonita, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que él representa a esa nueva sociedad que viene, ¿no? Que quiere dirigir las riendas de su destino. Eso es un tema además lamentablemente recurrente en este país, ¿no? El intento de hacer progresar contra aquellos que se empeñan en anclar y lastrar el paso. España en el atraso, claro, sí. Entonces, pues sí, y ya te digo que el problema grande de Zorrilla es que él de corazón está con los periodistas, con los literatos, con los liberales, pero su lealtad familiar, él viene de Valladolid y su lealtad familiar está con los absolutistas. Entonces, es un personaje cuyas posibilidades dramáticas son enormes. Jugar con un personaje histórico tan concreto, y no te hablo de Luis, sino de Zorrilla, eso tenía también que tener. ¿Cómo cuántas licencias te has permitido? Con mucho respeto. No, con Zorrilla he sido muy respetuosa, porque además el material que nos da Zorrilla en sus memorias es delicioso. O sea, es tan divertido, la voz de Zorrilla es tan entrañable, tan cómplice, que me he esforzado mucho en las partes que él narra en primera persona, me he esforzado mucho en mantener ese tono y en que se conservara su voz, porque al final muchas veces lo que hacemos los escritores es que personajes históricos, los de novela histórica, hablan a través de nosotros y entonces hay que tratarlo con mucho respeto. Entonces, sí, yo he tratado de conservar lo más posible esas memorias que él nos dejó.
y construir la historia alrededor de eso, ¿no? En lugar de intentar forzarlo en algo que no tenía que ser. Claro, porque tú has dicho ahora, o has adelantado también otro tema con respecto ya a la estructura de la novela, es cómo vas alternando las voces para poder acompañar la historia según interesa, sea el propio Zorrilla el que habla en primera persona o ese narrador que nos va acompañando, nos va guiando. Sí, Zorrilla al final es el cómplice del lector, el que está más cerca del corazón. Entonces él va narrando las cosas que él va viendo y toda la locura que le despierta Candelas cada vez que se encuentra con él. Y es muy bonito porque es muy cercano al lector. Y luego las partes de Candelas de su infancia y de cuando era pequeño y tal, eso se narra en tercera persona, es más general. ¿Qué detalle te gustaría que a ti quedara claro con respecto a Luis, con respecto a Candelas? Cuando un lector se enfrenta a esta obra, porque al fin y al cabo la obra se hace para traernos a este personaje, darnos que es un personaje real, vuelvo a recordar que no es que su parte ficcionada pues es relativamente corta. No te has tomado demasiadas licencias, no has hecho muchas barbaridades, creo. No, y cuando me faltaba información histórica recurría a la tradición, porque la tradición de Candelas es importante, se ha escrito mucho sobre Candelas. Entonces, si te falta algo de histórica, pues antes que inventártelo de cero, lo que haces es recurrir a lo que ya... A la leyenda. A la leyenda, exacto. ¿Pero tú con qué parte te quedas de él? ¿Con la del vividor? ¿Con la del...? Bueno, es que al final van a estar vinculadas porque un vividor es un galán y más en ese... Candelas representa el deseo y las ganas de vivir, ¿no? Es una persona que vive de niño en 1808 en la Plaza Mayor, que es un lugar muy, muy concreto, muy angustioso, donde tú no tienes refugio, donde te están cayendo los muebles ardiendo desde los balcones y no tienes dónde meterte. Y eso debió ser muy fuerte, ¿no? Entonces, ese carpe diem está en su corazón, pero también es un hombre que lucha constantemente por realizar sus deseos, por realizar sus pasiones. Es muy soñador y luego se da cuenta de que la fama es muy solitaria. O sea, que al final es la historia del ídolo de pies de barro que cuando lo tiene todo se da cuenta de que eso más o menos no es lo que quería. Y otro de los bretes en los que me gusta... y por eso me suelen llamar poco para que acompañe a un autor, es pedirte que me hagas un discurso de ascensor. Esos 20 segundos en los que tú llevas 10 años publicando, tienes ya esa herramienta más que conocida. Cuando te enfrentas a un lector en una sesión de firmas en librería, por ejemplo... Vamos ya por el piso segundo, tercero y todavía no me has dejado hablar, así que voy a meterme ya. Ay, entra. Tengo una novela histórica, apasionada, apasionante, en un Madrid en llamas lleno de cambio, con momentos divertidos, con ternura, entre dos personajes inolvidables, como son Luis Candelas y José Zorrilla, donde lo importante es la búsqueda de la libertad y de la inspiración. Y José Zorrilla lo que busca es crear su obra inmortal alrededor de esa figura que lo deslumbra, que es Luis Candelas. Bueno, soy un par de pisos, pero vale. Oye, ¿realmente fue Candelas tan importante para Zorrilla? Oye, ¿crees que llegó a ser...? Yo creo que sí que tuvo que influirle porque vivían en el mismo barrio prácticamente. O sea, Zorrilla se alojaba en la calle de la Esgrima, que es Lavapiés. O sea, que están puerta con puerta. Y era un personaje muy mediático. Era el sálvame de la época, era Luis Candelas. O sea, cada vez que Luis Candelas aparecía y las lavanderas del Manzanares dejaban la ropa tirada para ir a verle y aplaudirle y lanzarle besos. Eso era lo que salía luego en los cantos de los ciegos. También él pagaba a los periodistas y tal para que hablaran de él. Ese carácter teatral que tenía su figura, yo creo que a Zorrilla sí le tuvo que influir. Y entre otros materiales que tuvo, seguro que... Tú además lees la leyenda de Candelas y dices, así es como yo empecé a escribirlo. Leí la leyenda de Candelas y dije, ¿esto es Don Juan Tenorio? Eso te iba a preguntar. Del principio hasta el final. Y entonces dije, aquí hay una historia. Y ya cuando me enteré que el padre de Zorrilla era el jefe de la policía de Madrid, dije, tenemos novela. Para las rotativas. Totalmente. La novela ya, el material ya estaba todo encima de la mesa. Yo conocí a Ana en Madrid esta primavera, ¿no? Cuando estábamos en la Feria del Libro y me dijiste, tengo un libro que va a salir inmediatamente. Tiene muchos ingredientes
para ser una novela para todos los públicos. Es lo que yo suelo decir, ¿no? Es muy ágil de lectura, tiene mucho ritmo, porque cada vez que Candela sale todo vuela por los aires y entonces te mantiene muy enganchado, todo lo que pasa es muy excitante. Y como tiene así distintos tonos, pues yo creo que es para muchos tipos de públicos. Luego la parte del espionaje es muy interesante, como se hacía toda la parte de los espías en la época de Fernando VII, y las mujeres que rodean a Candelas, esas mujeres fatales que tienen mucha personalidad, también le dan mucho color al libro, yo creo, mucho sabor. Vamos a hablar de ese Madrid en la noche, que es un personaje más prácticamente, ¿verdad? Y de esas mujeres. Hay un miedo que a mí me da cuando enfrento como lector a una novela, y es que es cierto que mujeres fuertes ha habido y habrá, por suerte, siempre. Pero a veces algunos escritores o escritoras, cuando las reflejan en las novelas, se empeñan en exagerar algunas cosas y dices tú, te estás cargando al personaje y no es necesario. Realmente tienes que encontrar la fortaleza dentro de lo que es verosímil a nivel histórico. O sea, poner a las mujeres muchas veces con dobles espadas en la mano, pues no es lo más verosímil o lo más... Puede haber casos, pero hay que encontrar las pequeñas fortalezas que tienen los personajes en esa época, ¿no? Como madres de familia pueden ser fuertes, como en este caso hay algunas prostitutas, porque el mundo de los ladrones, de los bandidos y de las prostitutas están cercanos, pero ellas mismas pueden tomar decisiones e intentar agarrar el destino de sus vidas, ya sea metiéndose como espías liberales y colaborando con los liberales. Yo leí un libro muy interesante cuando estaba haciendo la documentación, que se llamaba Amazonas de la Libertad, que era sobre mujeres espías en el tiempo de Fernando VII. Las mujeres eran las que llevaban las cartas, las que llevaban paquetes, las que manejaban a veces el dinero para que los hombres no se tuvieran que exponer. Eran las que bordaban las banderas y los uniformes, como pasó con Mariana Pineda. O sea que el papel de las mujeres en el espionaje liberal es muy importante, en esa época es muy importante. Y de hecho Zorrilla, en parte, las redes de policía secreta que despliega tienen en su punto de mira a las mujeres, porque dice, a través de ellas es como los vamos a cazar a ellos. Entonces, allí hay una serie de personajes, de espías femeninos que salen en la novela, que también son fascinantes, ¿no? Y ya te digo que cada uno en su entorno pues hacía su trabajo, ¿no? Incluso hay agentes dobles y, bueno, son mujeres muy valientes. No, y lo que te estaba diciendo, además, personajes muy bien construidos, que no caemos en esos juegos de exageración que nos van a llevar al desentono histórico, que van a hacer poco creíble y por lo tanto desmoronar la historia completa. Claro, cuando uno tiene dudas siempre hay que recurrir a las fuentes y por suerte en el 19 las fuentes están ahí, o sea que... Cuéntame alguna manía que tengas escribiendo. ¿Alguna manía? Bueno, ves por aquí las velitas que están todas puestas, ¿no? Las velitas, a mí lo de encender un poco de fuego antes de escribir, el fuego es un elemento muy, muy relacionado con la inspiración, ¿no? Yo que he hecho las novelas celtas, Brig, que es la diosa del fuego, o Briga, la diosa de la victoria, es también la diosa de la inspiración celta, ¿no? Entonces, para mí, tener un poco de fuego encendido mientras creas es algo que está muy relacionado, ¿no? Es una manía pequeñita. Bueno, depende de dónde enciendas el fuego y cómo se... Hombre, algo discreto. No hace falta hacer una hoguera y convocar a los espíritus alrededor de ella, pero algo pequeñito que te acompañe, sí. Oye, una cosa que digas, mira, Raúl, te estás dejando esto en el tintero y tenemos que decirlo sí o sí. Pues yo creo que nos ha dado tiempo a hablar bastante. Quizá el tema de las fugas de la cárcel es muy llamativo y no hemos hablado de la cantidad de disfraces que tenía Candelas, que dicen que tenía como 200 disfraces, era como el Mortadelo de la época, tenía disfraces de mujer, por supuesto, pero también de fraile, de alcalde, de juez.
Y tiene pues ese carácter un poco de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que a veces lo estás leyendo y dices, pero qué locura es esta. El carnaval, que es cuando en la primera escena de Don Juan Tenorio, el carnaval acompaña a Candelas todo el tiempo, ¿no? Es un personaje que todo el tiempo está fuera de sí mismo interpretando, ¿no? Y eso es muy chulo. A mí me vas a hacer releer el Tenorio de otra forma distinta y buscar, pero mira, al fin y al cabo es cierto, ¿no? Es que la realidad supera a la ficción y aquí tenemos eso, que una de las grandes joyas del teatro español pues tenía su inspiración real. Ana, esta es tu feria, ya eres parte de la Feria del Libro de Murcia. Mil gracias por venir. Gracias a vosotros. A vosotros, ahora, el que quiera que le firme un libro, que pase por aquí y se lo firme, a mí me va a dejar el mío dedicado. Estupendo, con todo el cariño. No te dejo irte. Gracias, con todo el cariño, Raúl. Muchas gracias a vosotros, me ha encantado estar aquí. Gracias. Gracias.